Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D, en otro jueves que nos encuentra aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde es un gusto, como siempre decimos, poder compartir y con la libertad y la pluralidad para poder desarrollar los distintos temas. Está bien, es cierto, es una realidad que venimos hablando del coronavirus ya hace más de un año, de esta pandemia que nos ha cambiado todo. Quizás el 2021, dicen algunos analistas, pueda ser distinto en pos de que sabemos un poco de qué se trata y por ahí se puedan tomar medidas distintas. Hasta ahora no se ve ninguna distinta, ¿no? Más bien usar la pandemia para tapar otras cosas. Esto es lo que más o menos aparece en el marco de una pandemia que tiene ciertos descontroles a esos controles que se quieren imponer, ¿no? Como por ejemplo el toque de queda, entre comillas, ¿no? Digamos, el horario de restricción nocturna que no existe, entre otros tantos factores que se van viendo que se impone y que después no se cumplen. Y aparece ahí la falsa dicotomía entre el comercio y la industria y la producción con relación a el cuidado de salud, el trabajo o la salud. Nosotros vamos por el trabajo, dice Montenegro. Nosotros vamos por la salud, dice Alberto Fernández. Y en realidad ninguno de los dos va por ninguna cosa, ¿no? Digamos, porque en definitiva lo que está ocurriendo es que hay poco trabajo, hay poco movimiento, está todo a mitad de camino, todo funciona de esa manera, tampoco hay controles, por lo cual no se cuida la salud, los números empiezan a dudar y ya sabemos que hace mucho tiempo que venimos desconfiándole. No por conocimiento, que es lo más grave todavía, sino por falta de información, falta de conceptos claros, Es como que la pandemia básicamente terminó, pero no terminó nada. Incluso hay mucha preocupación por lo que puede ocurrir, no solo ahora, sino lo que dijo, por ejemplo, el viceministro de Salud de la provincia con relación a lo que puede ocurrir cuando venga el frío, ¿no? Europa está pasando la tercera oleada, hay protestas callejeras, también hay un problema con la pandemia, por supuesto. Lo que no tienen son los otros problemas que nosotros sí tenemos. Por ejemplo, Argentina está viviendo en este momento... grabemos este segmento, le voy a decir a mi director, grabemos este segmento y usémoslo en cualquier año. Una crisis energética, digamos, ¿no? Nuevamente problemas con la deuda de YPF, el ofrecimiento para resolver esta cuestión, el mismo manejo de hace mucho tiempo que no funcionó, las cuestiones con los precios congelados de las tarifas. Si no se descongelan esos precios, digo, ¿en qué lugar va a quedar la posibilidad de inversión? ¿Invirtieron cuando no estaban congelados? Bueno, digo, hay mucho tema para revisar. Si quieren venir a Mar del Plata y hablar de estos temas, hablemos del pliego del transporte. Presentaron un nuevo pliego del transporte y la verdad que poco se ve de nuevo. Colectivos sin frecuencias nocturnas, no se habilitan garitas nuevas para poder esperar los colectivos, el tema de las frecuencias, algunos cambios, mucho maquillaje a todo, ¿no? Y de verdad que hay preocupaciones muy graves de fondo a los temas que estuvieron siempre, sumado a una pandemia. Digo, entonces, estos son los planteos que debemos hacer. Y en el medio de toda esta circunstancia empieza a aparecer el proselitismo. Empiezan a aparecer las figuras de inaugurar un tren en Pinamar, por ejemplo, ¿no? Y ahí va Mario Meoni, hombre de Sergio Massa, con Sergio Massa a inaugurar un tren a Pinamar, ¿no? Y uno se encuentra con que, está bien. Y uno encuentra que un funcionario municipal empieza a recorrer los barrios. Y uno se encuentra con que todas las declaraciones ya tienen un fin. Y uno se encuentra ya después de mucho tiempo, habiendo recorrido estas cuestiones, de que se están acomodando internamente para ver cómo llegan a las elecciones de medio término. Se corrió Macri a nivel nacional, dijo que no iba a ser candidato. ¿Lo estábamos esperando? No. Bueno, no sé, qué sé yo, pero él no va a ser por lo pronto, ¿no? Tiene que ver más que nada con la interna, a eso voy, ¿no? Con la interna también de lo que va a ser Juntos por el Cambio, Cambiemos, bueno, como quieran llamarlo, ¿no? Y lo que aparece por allí también es que no hay una tercera opción a lo que sería la grieta, la polarización en torno a todo esto. ¿Hace falta? Sí hace falta, pero una tercera posición seria. Alguno me dirá, está Spert y Milei. Ojo, no lo desestime porque hay mucha gente siguiéndolo. Y lo digo esto más con tono de preocupación que con tono de querer envalentonar a ese segmento. Está bien, cada uno votará, porque el pueblo vota, no elige, vota, ¿no? Después nos llevarán los candidatos y habrá que votar entre los que nos eligieron ellos, que son siempre los que más convienen, digamos. Básicamente eso es lo que está pasando en los últimos tiempos. Pero digo, en semejante circunstancia, con semejantes crisis de fondo, con los problemas de siempre apareciendo por todos los lugares posibles. Vamos a volver a las clases. ¿Cómo vamos a volver a las clases? Sí, yo estoy de acuerdo con la vuelta a clase. Uno sale, va a la calle, va a la playa, ve lo que ocurre y se da cuenta de que no tener la clase abierta es realmente casi una cuestión de postura, ¿no? Porque la posibilidad de contagio está por todos lados, digamos. Y básicamente perder un año más de clase, de ciclo lectivo para los chicos es fundamental, sobre todo en los primeros, en la educación básica, digamos, ¿no? Porque el resto por ahí se puede desarrollar de otra manera, con otros años, ya es distinto, pero en principio en lugares donde la cuestión de lo social, la cuestión del vínculo, la cuestión del otro, empieza a ser fundamental. En una época que hemos descubierto que hay mucha falencia con respecto a cómo somos con el otro, ¿no? A esta falta de empatía y demás cuestiones. Digo, entonces hace falta con las clases. Ahora, está bien, si uno lo piensa en, bueno, mis hijas van a un colegio privado, tienen sus condiciones. Ahora, los colegios públicos, ¿cómo están? Y ahí vemos que también
casi con tono proselitista, se arreglan algunas escuelas. ¿Se arreglan algunas escuelas o se pintan algunas escuelas? ¿Se arregla el agua, se arregla la luz, se arregla el gas de esos edificios? Digo, pues también hay que plantearse que en algunos colegios no están en las condiciones básicas para sostener lo que sería el cuidado de una pandemia. Entonces, volver a la escuela, y bueno, volvamos, ¿no? Total, en todo esto empieza a jugarse, y fíjense que internamente, incluso en los mismos gobiernos, tanto a nivel local como provincial o nacional, empieza a haber diferencias. Esas diferencias que se marcan, que se usó, por ejemplo, la vuelta a la escuela es como una de ellas, digamos, están planteadas en relación a la organización interna que va a haber de cara a las elecciones. Entonces, como consejo sano, quizás en algún momento nos estemos dando cuenta de cómo está funcionando esto, estén muy aislados en sus torres de marfil y puede hacer que quizás las cosas empiecen a cambiar a partir de las necesidades reales de una población que tiene la mitad de la gente sin trabajo, donde hay una pobreza aberrante desde hace mucho tiempo, una pobreza además no solamente desde lo económico, sino estructural, y donde empiezan a aparecer cada una de las falencias que hemos tenido sin resolución. Los problemas siguen siendo lo mismo. Agarro la agenda de hace 10 años y voy a encontrar los mismos problemas. Seguramente encontraré el problema del transporte, seguramente encontraré los problemas energéticos a nivel nacional, seguramente encontraré el problema de la educación y las escuelas y la infraestructura de las escuelas, seguramente encontraré los mismos temas porque no se resuelven. Y nos siguen vendiendo la grieta, y nos siguen vendiendo de anti-kirchneristas o kirchneristas, nos siguen vendiendo de macristas o antimacristas, nos siguen vendiendo de lo mismo. Entonces sería bueno que presenten un plan de trabajo, que presenten una proyección y una idea de qué van a hacer cuando lleguen a un consejo deliberante, una legislatura bonaerense o un congreso de la nación. Para ir entendiendo de qué se trata y para ir entendiendo que también la pandemia lo que ha dejado es mucho cansancio y mucha falta de credibilidad en la dirigencia. Entonces, es hora que esa dirigencia baje de su torre de marfil y se acerque un poquito más, ¿no? Tenga un poquito más de empatía con las carencias y las dificultades que está pasando un país que está realmente en un estado muy crítico en muchísimos aspectos. Vamos a ver nuestros auspiciantes, si les parece, y comenzamos con el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y como decíamos al comienzo, una de las cuestiones que aparece nuevamente en la agenda tiene que ver con la cuestión energética en la Argentina y particularmente también subyugada por lo que será la cuestión de la pandemia. Vamos a hablar un poco de eso con el referente del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, con Sebastián Farías. Sebastián, buenas noches, gracias por atendernos. Nicolás, buen día, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias en principio por estos minutos, por la deferencia de poder esperarnos y poder dialogar. Bueno, un poco en principio vamos a ir por parte, ¿no? ¿Cómo están trabajando y cómo han visto y cómo han podido llevar con el sindicato la situación de la pandemia? Bueno, la verdad que estamos trabajando día a día como vos explicabas al principio de tu programa, la incertidumbre, ¿no?, de las indefiniciones que pueden tener el gobierno, tanto local como nacional. Bueno, eso también, cuando vos hablabas de salud y trabajo, nosotros estamos en las dos, ¿no? En las dos cuestiones. Nosotros, al ser trabajadores esenciales, también hemos sufrido o hemos tenido distintas problemáticas de cuál es la prioridad o cómo nos manejamos protocolarmente para atender las dos cuestiones que tienen que ver salud y la integridad y el resguardo de los compañeros y compañeras, pero también, obviamente, sin poder hacer funcionar al 100% el sistema energético de nuestra localidad o de nuestra jurisdicción, también era algo que debíamos atender. Así que es todo tan dinámico que podríamos desarrollar muchísimo. Desde cuando empezaron en marzo han cambiado muchísimas situaciones, resoluciones, ¿no? Pasamos del aislamiento al distanciamiento, pasamos de solamente atender las guardias mismas a ir siendo un poco más flexible, ¿no?, para que esté garantizada el trabajo, el servicio eléctrico en nuestra jurisdicción. Así que
Es el día a día, Nicolás. Esto requiere de mucho trabajo, de mucha predisposición, entendiendo las particularidades que van sucediendo al haber tantas indefiniciones como la estamos viviendo, creo que todos los argentinos y argentinas en este momento, ¿no? En el sector de ustedes, los afiliados a Luz y Fuerza, no han sufrido cuestiones laborales, digamos, en relación a la pandemia. No, fuimos de menos a más en el sentido que resguardados solamente las guardias mínimas a partir de marzo, que era el 15, el 20% de personal, a tratar de llegar hoy lo que es casi la totalidad, salvo las excepciones, ¿no?, que tienen que ver con embarazos mayores de 60 años o personal realmente de riesgo con alguna enfermedad preexistente, pero entendiendo nosotros que somos trabajadores esenciales, ¿no? Seguramente. ¿Cómo está la situación energética? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el sindicato, teniendo en cuenta que se están dando algunas vicisitudes a nivel nacional, lo que decía al comienzo, ¿no?, esta cuestión de YPF en general, pero en lo particular con las empresas, de distintas empresas proveedoras también de servicios, distribuidoras incluso, en relación a lo que tiene que ver con la luz, con el gas y demás? ¿Cómo están viendo la situación? Bueno, hoy hay dos problemáticas que vemos. El tema de la discusión se vuelve a plantear en la discusión que nosotros no creemos que sea la de fondo, que es la cuestión tarifaria. Nosotros queremos discutir la matriz energética, la soberanía energética, pero más allá de alguna expresión del sector político, ¿no?, donde nos hacía ilusionar en el sentido que podíamos tener una luz en el horizonte donde nos planteaba la estatización o volver a foja cero de la distribuidora. Hoy vemos que todavía no estamos muy lejos de eso y que se siguen inyectando millones y millones de pesos a sectores que realmente no lo necesitan, y entendemos que termina siendo un favoritismo o un clientelismo a la privatizada y fomentando la extranjerización y la extracción hacia afuera de cabales o recursos argentinos, ¿no? No entendemos todavía cómo no se ha puesto en agenda que si podemos empezar a hablar de perdonar deudas a los usuarios que han recolectado una cantidad de facturas por no poder trabajar en este año, pero sí se les perdona 600 o 700 millones, miles de millones de pesos a las distribuidoras o al mercado mayorista, ¿no?, de energía. Y la otra cuestión que tiene que ver con el gas, vemos también la problemática, no sigue sin entenderse el problema de fondo, ¿no? Hoy se habla que puede ser que falte para un sector de la Argentina la provisión de gas o haya mucha menos presión a través de entre otras características, una resolución judicial, una discusión que tiene que ver ambiental, que hay un barco parado en un puerto donde no puede hacer la descarga de gas. O sea, nada ha cambiado como hacíamos en la introducción, ¿no? Acá solamente se discute tarifa, solamente se discute rentabilidad de la empresa, pero no se discute el problema de fondo de garantizar que haya energía para todos, que esté al alcance de todos, y que, por favor, de una buena vez por todas, algún que otro gobierno decida realmente estatizar un servicio que es esencial para nosotros, ¿no?, los argentinos. Faría, dentro de lo que fue la pandemia, hubo distintos discursos del gobierno que después no se cumplieron. Vamos al caso nuevo, tiene que ver, por ejemplo, con los horarios, ¿no? A partir de la 1 de la mañana todo el mundo tiene que estar adentro. Claramente en Mar del Plata no se cumple y de hecho hay mucho movimiento. Y como dice, bueno, la temporada... Ahora, con el tema de los servicios pasó algo también similar en torno a la falta de reglas de juegos claras. No se puede cortar un servicio porque, sobre todo en las cuestiones esenciales, no se puede cortar un servicio al resto a partir si no tiene 3 facturas vencidas. Un caso particular, pero solo un primo mío le cortaron por una factura solamente vencida de Camusi. ¿Esto puede pasar? ¿Cómo están las reglas de juego? ¿Cuál es la situación? ¿Qué le podemos decir al televidente que está mirando con respecto a cómo actuar ante estos casos? No, la regla es claramente de todo sentido. No vemos una perspectiva de trabajo o una bajada de línea de gobierno clara, ¿no? Y al haber esas indefiniciones está el aprovechamiento. Entre otras cosas, el desconocimiento a decretos, resoluciones que ha bajado el Estado donde no se podía cortar, y bueno, también la excusa de sectores, porque también hay que diferenciar lo que es una distribuidora, una empresa grande, multinacional como es IDEA, pero también hay que contemplar las cooperativas que viven casi al día o en el día a día y no pudiendo cobrar la factura, bajó la recaudación al 40%. Hay que saber diferenciar, en esas indefiniciones es donde se aprovechan
quienes no deberían aprovecharse de la situación, pero bueno, una vez más, los que sufren son los que menos tienen y el hilo se vuelve a cortar por la parte más delgada, ¿no? Los usuarios, los bajos recursos, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, pero nunca el mayorista ni la distribuidora, que son los que realmente generan en nuestro sector, ¿no?, las ganancias hacia afuera. Farías, lo hemos hablado en muchas oportunidades también con el recordado José Rigane, por supuesto aprovechamos también para mencionarlo aquí en la entrevista, y recién lo escuchaba usted también en la misma línea con esta cuestión de la soberanía energética, insisto en este tema, ¿no? Creo que podemos seguir hablando de este tema, podemos grabar este segmento de diálogo con usted y pasarlo dentro de 5 años, vamos a seguir discutiendo las mismas cuestiones. ¿Qué implica la soberanía energética para la Argentina? Digo, ¿qué definición podemos dar a aquellos que no lo sepan y en todo caso qué implicaría y si es factible, ¿no?, digamos, tener una soberanía energética? ¿Cómo? Tiene que ser factible. Acá la culpa se le echó, lo que cambia son las administraciones, pasar de ser públicas a privadas, porque la gran excusa que tenían, ¿no?, por lo menos en el sector energético, que no se podía trabajar en un monopolio y ese monopolio era el Estado. Ese fue el discurso de los 90, pero llegamos 20, 30 años más tarde y José diciendo absolutamente o ratificando lo que decía el compañero José Rigane, que en su momento siempre supimos que tenía razón. Nos encontramos con un monopolio privado que no invierte, que solamente basa su caja diaria para llevarse la plata afuera y con recursos que son propios del suelo argentino. No podemos estar viviendo como se vivió hace 2 o 3 años, donde gente, cuando nosotros decíamos hay que acceder a la luz y el agua, veníamos en retroceso, con las facturas altísimas, donde un sector muy importante de la población argentina dejó de usar esos servicios. Donde no están garantizadas. Si no está garantizado ninguno de los servicios esenciales, ¿qué posibilidad tenemos nosotros los argentinos de desarrollo? Nosotros queremos salir del tercer mundo, compararnos con otro sector, pero si no tenemos lo más esencial, que es el agua, el gas y la energía, ¿qué posibilidad de desarrollo podemos llegar a tener? Y si eso no lo garantiza el Estado y se transforma en una caja, ¿qué esperamos el día de mañana? Va a ser el cuento de la buena pipa, ¿no? Yo hago que invierto, pero no invierto, me llevo la plata hacia afuera. Bueno, van a pasar los 30 años, va a aparecer el Estado diciendo que hay que recuperar la estatización, hay que recuperar las empresas, no se definen, aprovecha activamente a inyectar algo en el mercado, en el sector privado, como para ilusionarse otra vez, no a nosotros, ¿no?, sino a la clase política, que claramente están en una convivencia con estos sectores, y pasan los años y seguimos estando igual o peor. Y si no tenemos, vuelvo a insistir, Nicolás, si esos 3 ejes, le podemos agregar salud, le podemos agregar educación también, que no son menos ni más importantes, pero si todos esos ejes no son contemplados como valores esenciales que debe tener el argentino, el alcance del argentino, la Argentina, no va a haber posibilidad de desarrollo. Vamos a estar discutiendo, no puede ser que hoy, con la inflación, con los salarios bajos, con la precarización, el 30, 40 y hasta el 50% sea destinado de nuestros ingresos, sea destinado a pagar las facturas. Es una locura. Quiero preguntar también por el tema, porque dicen, dentro de esta discusión que se está dando por la cuestión energética, aparece esta cuestión de, bueno, si no nos descongelan las tarifas, si nos ponen al día con respecto a lo que sería la inflación de lo perdido hasta ahora, no hay forma de invertir, y bueno, después si aparecen cortes de luz o situaciones de falta de suministro, las consecuencias son de haber congelado los precios. ¿Esto es tan así? ¿Hay que descongelar las tarifas? ¿Cómo ven esta situación? No, el Estado tiene que intervenir, no puede ser ciego, sordo y mudo ante esta situación, porque los cortes se van sucediendo en épocas pico, por ejemplo en temporada de veraniega, vemos las noticias y en el sector del AMBA los cortes han sucedido y nosotros, no nosotros, ellos mismos en los balances demuestran que han tenido ganancias siderales, por ejemplo las distribuidoras. Y tampoco tiene que ver la otra discusión que plantean, ¿no?, que por culpa de la inflación y por culpa del salario de trabajadores no son rentables las empresas, no se puede hacer inversiones, y si no le aumenta la tarifa va camino a la pérdida o al mal servicio del sector. Mentira, porque nosotros
miramos para atrás, podemos a lo sumo 200% de discusión salarial del incremento, cuando ellos han tenido hasta casi 3.500 en porcentaje de aumento en las tarifas. Encubiertas, mucho más, porque está la tarifa estacional, la que no se usa, está la mala gestión de la tarifa social, no está bien aplicada, no está al alcance de los que deberían estar al alcance. Bueno, muchísimas situaciones hacen que la empresa, lo único que piense, la distribuidora, ¿no?, las multinacionales, piensen solamente en el dinero, no le interesa el servicio, no le interesa a los argentinos, y esto, la culpa la tiene el Estado. Una última pregunta, porque ya nos vamos quedando sin tiempo, y agradeciendo nuevamente por la generosidad de este tiempo. Farías, preguntar con respecto a si se puede avisorar, si se puede prever qué va a pasar en los próximos meses, en este 2021. Fue un año muy complejo el 2020 desde todo punto de vista, digo, el 2021 y en su sector, y digamos con esta situación en ciernes, pues uno de los temas principales que está preocupando al gobierno nacional, incluso con movimientos internos. Bueno, uno ya ha visto lo que fueron los cambios, por ejemplo, en YPF, los movimientos que se han dado internamente, las peleas internas entre el ministro Guzmán con el sector más duro del kirchnerismo, digamos, peleas internas dentro del gobierno de cómo resolver esta circunstancia. ¿Qué se puede prever? Digamos, ¿es incierto? ¿Hay alguna posibilidad de ver algunas condiciones? Digo, ¿en qué panorama estamos de cara a este 2021? No, el panorama sigue siendo crítico. Si no se discute, volvemos, Nicolás, si no se discute el problema de fondo y solamente hacer un cambio de figurita, un cambio de actores, pero que no se discuta la matriz energética y la soberanía energética, y que el Estado regule realmente el precio de los servicios, vamos a estar hablando de porcentajes, si corresponde un 30, un 40, un 70, un 100 o un 1000%, y no discutir realmente el problema de fondo. Yo no lo veo hoy la discusión que en la agenda del Estado intente revertir esta situación. No hay control sobre la distribuidora, en qué la gasta, dónde la invierte. Nosotros acá en Mar del Plata vemos que no hay inversión, vemos hacia afuera, no aparece inversión. Solamente apuestan tibiamente a la energía eólica renovable, como muestran al mercado, pero eso no te da garantía que va a mejorar el servicio. Hay obras que no han sido terminadas para mejorar el servicio. Yo no soy optimista en ese sentido, Nicolás. La verdad, si no se discute el problema de fondo y solamente cambian los actores, y que encima los actores que están, por ejemplo, en YPF, no tienen la experiencia necesaria en el sector, vamos a estar hablando siempre numéricamente y no técnica ni tecnológicamente. Natalia, muchísimas gracias por estos minutos, realmente muy amable. Un saludo a toda la familia de Luz y Fuerza Mar del Plata, que siempre nos han recibido de buena manera y nos han permitido dialogar un poco sobre estos temas, y particularmente a usted, Farías. Un abrazo grande. No, muchísimas gracias a ustedes por contactarse. Muchas gracias. El referente de Luz y Fuerza Mar del Plata, Sebastián Farías, en relación a una situación que, ¿vieron?, está ahí por debajo de la pandemia. Solo quien empieza a hurgar un poco las noticias, solo quien empieza a leer un poco algunas cuestiones, pero profundizando, encuentra que estamos ante una situación realmente crítica a nivel energético, y solo las personas que saben, por eso los consultamos, en este caso el referente de Luz y Fuerza Mar del Plata, para entender, ante la gravedad del momento que estamos viviendo, en uno de los factores principales para el desarrollo de cualquier país, como es la energía. Vamos a una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense.
Comenzamos un nuevo bloque y, como siempre lo hacemos, vamos a hablar de economía con el licenciado Roberto Manuel Ortega. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿De qué hablaremos hoy? Vamos a hablar, estamos empezando el año, por lo cual estamos empezando a tener los números del 2020 cerrados, ¿está bien? Hace poquito tuvimos el número de inflación, que fue 36.1% en todo el año, con algunas cuestiones que hoy no vamos a tocar. Lo que ayer se publicó fue el último dato del cierre fiscal del año, el último, digamos, corte que hace la Administración Pública Nacional en términos del resultado fiscal, y podemos hacer una evaluación de un año que fue extremadamente complicado para el mundo, no para la Argentina, en donde obviamente los resultados fiscales también, no solo en la Argentina, sino en el mundo, fueron muy malos, y la Argentina siempre tiene ese plus, ¿no? Ese pequeño plus, digamos, respecto al mundo. ¿Qué pasó en Argentina? Bueno, por ejemplo, duplicamos el déficit fiscal, ¿está bien? Y alcanzó el 8.5% del PBI, el número más alto en términos de relaciones de PBI de hace 30 años. ¿Está bien? O un poquito más por ahí. Sí, 40 años, no 30 años. Perdón, por ahí 75. Después aumentó por 10 el déficit primario. Esto también tiene una explicación adicional. La última etapa de Macri hizo toda una gestión para llevar el déficit primario a cero, en parte del acuerdo de lo que era con el fondo, por lo cual arrancamos de muy bajito, ¿está bien? Entonces aumentó mucho el déficit primario, aumenta por 10, en realidad, digamos, a lo normal de la Argentina no es multiplicarlo por 10, pero respecto a cómo arrancó, por 10. ¿Y cómo se puede explicar esto? Bueno, básicamente por dos cosas. Uno pensaría, bueno, gasto COVID. Bueno, el gasto COVID explica el 50% de eso. El 50% de ese problema de déficit primario lo explica el gasto COVID. El otro 50% es por dos cuestiones. La primera cuestión es que durante el 2020 se aumentó muchísimo todo lo que son subsidios económicos, el mantenimiento de las tarifas, digamos, que están congeladas de hace más o menos 9 meses, y el mantenimiento de algunos servicios como el transporte, que aumentaron fuertemente los subsidios a las empresas, y eso ha aumentado fuertemente el déficit. Y por otro lado, la baja de la recaudación vía la recesión. ¿Está bien? La pregunta que hay que hacerse es si esto es sostenible. ¿Cómo se cubrió todo esto? Básicamente, de los 2.200 millones de pesos, es decir, 2.2 billones de pesos de déficit que hubo, el 82% se cubrió con emisión monetaria y el otro 18% con endeudamiento. Roberto, la semana que viene la seguimos. Muchas gracias. Era el licenciado Roberto Manuel Ortega y la economía en esta noche del día D. No tenemos más tiempo. Los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también a través de YouTube, donde están cada uno de estos envíos, y en redes sociales. Que tengan una buena noche. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.